Bien, volviendo a nuestra aplicación de la app de la lista de la compra, habíamos visto ya un par de ejemplos de cómo implementarla usando el estado desde la propia UI, es decir, gestionando el estado en los mismos composables a través del remember del mutable state list of para los productos o el mutable state of para los productos, y habíamos visto las diferencias, pero nos faltaba por hacer la parte 4 de este ejercicio, el cuarto apartado de elevar el estado de la app para manejarlo mediante un view model y su correspondiente state flow. Pero antes de meternos a esto, vamos a ver un poco de qué va todo esto, qué es un view model, para qué me sirve el state flow, de qué va todo esto. Vale, esto todo está relacionado con la arquitectura de las apps. En la documentación oficial de developers tenéis un poco la guía de la arquitectura de las apps y vamos a centrarnos en la primera capa que nos interesa, que es la capa de la UI. Si vemos por aquí, lo que tenemos que respetar son estos principios comunes de la arquitectura y habla de varios principios comunes. Entre ellos tenemos el primero, que es la separación de problemas. La separación de problemas viene a decirnos, bueno, además de todo lo que nos cuenta aquí, esto básicamente quiere decir que la UI debería de encargarse de sus problemas por separado. Es decir, cada capa debería de encargarse de sus asuntos. No deberíamos de acceder a los datos directamente desde la UI, no deberíamos de acceder a base de datos, por ejemplo, desde la UI, igual que la capa de gestión de esos datos o la capa del modelo de datos no debería de modificar la UI en ningún momento. Y otro de los principios que tenemos por ahí es cómo controlar la UI a partir de esos modelos de datos. Bueno, como veis nos dice, los modelos persistentes son ideales por los siguientes motivos, los usuarios no van a perder los datos si el sistema operativo destruye la app y tal, pero bueno, esto ya nos centraremos en ello más adelante de forma más detallada. Otro de los principios que tenemos que respetar es el de la única fuente de información, o single source of truth en inglés, el single source of truth. Básicamente esto quiere decir que es un patrón que tiene varios beneficios. Centraliza todos los cambios en un tipo particular de datos en un solo lugar. En nuestro caso, en la app donde tenemos eso es en el data source. Ya iremos manejando esto y explicando esto más en detalle en el futuro. Esto nos sirve también para proteger los datos, para que otros tipos no puedan manipularlos. Y la única fuente de información la vamos a respetar también a la hora de llevarnos todos esos posibles cambios de estado a un view model para solo poder modificar el estado de la UI desde el view model. Ahora veremos cómo. Esto también hace que los cambios sean más rastreables y por lo tanto los errores más fáciles de detectar. Si yo sé que solo manejo el estado de la UI desde el view model, sé que si hay algo que no se está actualizando bien, si yo pulso un botón y no pasa lo que yo esperaba, lo más probable es que el error esté en el view model. Y el flujo de datos unidireccional, el Unidirectional Data Flow, ¿vale? Esto es un principio el principio de fuente de confianza única. Esto quiere decir que si los datos fluyen siempre de la misma manera, nos va a ayudar a que los eventos que modifican los datos fluyan en la dirección opuesta. Todo esto, ¿qué quiere decir? Hay una arquitectura de la app recomendada para respetar todos estos principios de los que hablamos aquí. La arquitectura recomendada es la siguiente, es por lo menos tener al menos dos de estas tres capas. Una capa de UI, la capa de dominio, que es la opcional, y una capa de datos, una data layer. Ahora mismo ya hacemos esta separación con lo que habíamos hecho de meter el modelo del producto fuera en un paquete aparte, el modelo de data de dónde salen los datos fuera de lo que es la UI, pero claro, todavía no estamos guardando datos, ni mucho menos, ni tenemos la persistencia puesta, pero vamos a empezar a manejar, a crear esta capa de UI, nos vamos a centrar en la verde, en esta primera, para implementarla de forma correcta, en base a esta arquitectura que nos recomiendan aquí. Como veis, ya nos dice arquitectura moderna de las apps. Esta arquitectura promueve el uso de las siguientes técnicas, arquitectura entre capas y reactiva, que esta es un poco la clave de lo que vamos a ver hoy, flujo unidireccional de datos, el Unidirectional Data Flow del que hablábamos, y una capa de UI con contenedores de estado para administrar la complejidad de la UI. Por rutinas y flujos, que ya hablaremos de ellos, y prácticas recomendadas para la inserción de dependencias, que si nos da tiempo lo veremos al final. Me refiero al final del curso. Vamos a centrarnos entonces en la capa de la UI. ¿Qué nos recomiendan para la capa de la UI? Como veis, la capa de la UI o de presentación consiste en mostrar los datos de la aplicación en la pantalla. Cuando los datos cambian, ya sea debido a una interacción del usuario, pues por ejemplo, cuando presiona un botón, o una entrada externa como una respuesta de red, es decir, una llamada de una API de la que estoy pendiente en una corrutina o algo por el estilo,
pues la UI debe actualizarse y reflejar los cambios. ¿Qué ocurre? La capa de la UI consta de los siguientes dos elementos dentro de la propia capa de la UI, es decir, vamos a tener elementos de la UI que renderizan los datos de la pantalla, esto normalmente pues serán nuestros composables, y contenedores de estados, como las clases ViewModel. Ahí está la clave. Los ViewModel van a ser los que retengan los datos y los expongan a la UI y controlen esta lógica. Es decir, vamos a manejar el estado en el ViewModel y vamos a mostrar los cambios de estado en los elementos de la UI. Es un poco esta idea. Bueno, aquí nos empieza a hablar de la capa de datos y demás, pero vamos a ver un poco más en detalle en qué consiste esto que tenemos aquí, esta idea de los contenedores de los estados y los elementos de la UI. Vale, me he abierto aquí un Codelab que explica esto un poquito más en detalle. Como vemos, bueno, pues nos habla de los principios arquitectónicos, la separación de problemas, lo que ya estábamos comentando, y el control de la UI a partir de un modelo. Este es el mismo esquemita que estábamos viendo antes aquí, ¿vale? El de la separación de las capas con el dominio opcional. Y dentro de la capa de la UI tenemos aquí un esquema que a lo mejor nos ayuda un poco mejor a entender el tema de los elementos y los contenedores. Como veis, de la capa de datos, haya o no un domain en medio, nos van a llegar los datos. Nos llegan los datos a la UI. ¿Quién va a recibir los datos? ¿Quién va a manejar esos datos cuando llegan? El ViewModel directamente. Es decir, no vamos a hacer que nos lleguen, como estábamos haciendo en el ejemplo de la lista de la compra. No vamos a llamar a ese getFakeShoppingProducts desde los composables, sino que los vamos a llamar desde el ViewModel. El ViewModel es el que va a contener y manejar el estado de la UI. El estado de la UI lo vamos a contener y manejar desde el ViewModel. Vamos a crear una instancia del estado y vamos ahí a hacer los cambios pertinentes. Cada vez que ocurra un estado, vamos a avisar a los UI Elements para que reaccionen a este estado. Y por contra, cada vez que en los UI Elements, es decir, en nuestra interfaz, ocurre cualquier evento, como que el usuario pulsa un botón, como que añade una nueva letra en un input de texto o cualquier cosa por el estilo, cualquier evento que pueda producir un cambio de estado, se va a notificar al ViewModel, de forma que el ViewModel va a recoger estas llamadas, estos eventos, en forma de funciones lambda normalmente, y va a hacer lo que tengamos definido en ellas, de forma que si algo cambia en el estado a raíz de estos eventos, vamos a responder con un nuevo cambio de estado y como la UI, como los UI Elements están suscritos a nuestro estado, va a recomponerse en el momento en el que nota un cambio de estado. Lo mismo que estábamos haciendo desde los composables, pero vamos a separar en dos capas internas de la capa general de la UI Layer, pues por un lado los UI Elements, que van a ser los composables, y por otro lado el ViewModel, que se va a encargar de gestionar estos eventos, y como veis volvemos a tener este Unidirectional Data Flow, este flujo de datos unidireccional continuamente, ¿no? Nada, aquí pues nos cuenta un poco que el estado de la UI, que es, pues es los UI Elements junto con el UI State conforman lo que es la UI al completo, y que normalmente pues lo definiremos. Vamos a tener el modelo de datos de lo que es el estado, el model, definido en una data class. Por otro lado, la view van a ser los composables, y por otro lado vamos a tener el view model, que se va a encargar de manejar estos eventos que ocurren en la vista a través de la definición de estado que hagamos. Ahí tenemos las tres capas del model, view, view model. Pero hay que entender muy bien que ese model de la arquitectura model, view, view model es el model del estado de la vista, no es la clase producto que teníamos en la lista de la compra ni nada por el estilo. No, no. El model, view, view model es una arquitectura solo para la capa de la UI, pensada solo para la capa de la UI. Esto, como veis, pues nos ayuda a mantener la inmutabilidad, que es de lo que hablábamos con la diferencia entre utilizar el mutable state of, que me va a ayudar a mantener un estado inmutable, o el mutable state list of, que tengo que tratarlo de una forma un poco distinta porque, como me devuelve una lista mutable directamente, pues no es inmutable, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cómo implementamos todo esto? Bueno, pues vamos a ver a continuación cómo, a partir de el ejemplo de lista de la compra que habíamos visto anteriormente, vamos a poder implementar ese view model y esa separación del estado en lo que es los UI Elements y el estado a través de, pues eso, implementando un par de clases que nos van a ayudar a realizarlo, ¿no? Pues para ello vamos a irnos aquí al proyecto y, como os decía, aquí tenemos varios módulos. Habíamos visto sin view model y sin view model 2, ya habíais visto las diferencias, cómo manejábamos el estado, y entonces lo que vamos a tener es que
sacar todo esto de aquí. No quiero ningún var ni ningún val aquí dentro, by remember, ni nada por el estilo. Todo esto nos lo vamos a llevar al view model. Entonces, a partir de este ejemplo voy a dejarme, como lo único que cambia básicamente es la main screen, ya os dije que el resto de la arquitectura de momento lo vamos a dejar igual, es decir, el data y el model va a seguir exactamente igual. Lo único que vamos a cambiar es aquí la UI, ¿no? Y cómo manejar esta UI. Me voy a cerrar una de las dos porque con uno para que veáis las diferencias me llega. Y vamos a ver primero cómo esta opción con el Mutable State Of nos la llevamos a un ViewModel. Por un lado, fijaos que tenemos lo siguiente. En este ejemplo, ahora, como podéis ver, pues vamos a tener la capa de data igual con el product data, esto no cambia, ya digo, el modelo exactamente igual, el producto sigue siendo el mismo. Pero en lugar de tener toda una main screen como tenemos aquí, vamos a tener nuestra main screen por un lado, esto es el proyecto ya con el ViewModel, y tenemos un subpaquete dentro de la propia UI llamado state. Este paquete tiene dos archivos. ¿Qué archivos tiene? Por un lado, la definición de cómo es el estado de mi UI, ese data class del que hablábamos antes. ¿Qué es el estado? Bueno, pues aquí tenemos tres cosas. La lista, por un lado, el string de añadir un nuevo producto, que es parte del estado, aquel string que teníamos mutable, que cada vez que el usuario pues, introducía algo en el input text, eso va cambiando, y para que esos cambios se vean reflejados, necesito que esto sea parte del estado y modificarlo desde el ViewModel. Y luego, por último, tengo un booleano isSomethingChecked para comprobar bueno, si hay algo con el check marcado en la lista de la compra o no, aunque esto realmente podría quitarlo y manejarlo a través de una lambda. De hecho, en el siguiente ejemplo que vamos a ver del otro ViewModel híbrido, vais a ver que esto ya no pertenece al estado. Podríamos quitarlo porque se puede simplificar. Pero bueno, aquí lo puse para que veáis que todo es el estado. Lo que es el modelo del estado de la main screen son esas tres cosas. La lista de productos, el string que usamos para editar y para añadir un nuevo producto, y si algo ha cambiado o no. Ahora, tenemos los UI elements aquí, que ya veremos cómo cambian. El estado y me falta el ViewModel. Vale, pues el ViewModel es esta clase. El ViewModel es una clase que, como veis, hereda de ViewModel. Para añadir esto, necesita, o sea, para poder heredar de ViewModel, cuando lo escribís, el propio Android Studio os va a dar un error y puede ser que os diga, tengo que importar esto, pero además tengo que añadir la dependencia y sincronizar. Si eso no os lo hace y no os deja añadirlo, tenéis que iros a los Gradle scripts en concreto. Bueno, si tenéis varios módulos, el módulo que sea, si solo tenéis el módulo app, será este, el que ponga módulo app, y añadir la dependencia correspondiente, que es esta. Lifecycle, ViewModel Compose, con la versión que sea. Ahora mismo estamos en la 2.8.7. Si ya no estuvierais en la 2.8.7, os lo va a marcar con un warning y os va a decir, mira, ya ha salido esta versión, ¿quieres actualizarlo? Tal, le dais que sí, punto. Entonces, añadís esta línea para poder utilizar los ViewModel y sincronizáis. Después de añadirla, tenéis que sincronizar el Gradle Scripts y ya os lo añade y os lo implementa todo bien. Bien, volviendo al ViewModel. ¿Qué tenemos aquí? En esta versión, que no es la híbrida, vamos a manejar todo el estado mediante un Mutable State Flow. ¿Qué ocurre? Yo quiero asegurarme de que solo se pueda modificar el estado dentro del ViewModel, que no se pueda, desde la vista, modificar este estado. Entonces, para ello, lo que voy a hacer, tengo dos opciones. O utilizar una única variable y ponerle el set privado, ¿vale? Que ya veremos cómo se hace. O utilizar directamente un val privado con un Mutable State Flow del estado que definimos aquí. ¿Vale? Esto es un flow mutable que contiene todos los datos del estado de la UI. Y esta variable es privada. Yo solo voy a poder modificar esta variable desde aquí dentro, desde dentro de la clase del ViewModel. Esto lo hago precisamente para mantener la inmutabilidad, para respetar esa separación de capas y para todos esos principios de los que hablábamos antes. Pero ¿qué ocurre? Que yo tengo que poder seguir viendo cuál es el estado, haciendo get de los elementos del estado desde los UI elements, desde los composables, porque si no, no me sirve de nada. Entonces, para ello me genero una variable copia, como veis, un val UI state, lo saco como un state flow, fijaos, no mutable, un state flow fijo, que va a venir de la propia UI state como un state flow. Lo vamos a sacar como un state flow directamente. Esto básicamente me está convirtiendo este Mutable State Flow en un State Flow no mutable. Y como veis es del mismo tipo que el que tenemos arriba. En init de esta clase lo que voy a hacer es
dentro de UI State Value, ¿vale? Para acceder a él necesito acceder con Value y en concreto lo que voy a hacer es pasarle una nueva instancia de ese estado que tengo aquí, pero en lugar de inicializarlo a la empty list, como lo tengo aquí tal, pues lo voy a inicializar a esos productos iniciales con getFakeShoppingProducts, convirtiéndolo en una mutable state list. ¿Vale? Si aquí lo tuviera definido como un set, también yo creo que no me daría problema, pasa que lo hice así. Y como veis aquí lo que empiezo a tener son todas las funciones que yo necesito para hacer todos esos cambios de estado y reaccionar a todos esos eventos que tenía en los Composable anteriores. Es decir, por ejemplo, cuando aquí, en el main screen anterior, yo tenía un ondelete, yo el ondelete lo estoy definiendo aquí, lo que hace. Vale, esto no lo puedo hacer aquí ya. Esto tengo que hacerlo en el ViewModel. Lo que voy a hacer es acceder luego pues, a ese estado y a ese ondelete. Pues esto lo tengo aquí. Es este remove. ¿Este remove qué está haciendo? Lo mismo. Si os fijáis aquí, yo tenía mis productos y estaba machacando los productos menos el producto que quiero borrar. Pues aquí es lo mismo, lo que pasa que no puedo acceder a la lista directamente porque la lista está contenida dentro de la clase del estado. Pues lo que accedo es al value y copio el valor que tengo, solo que la lista la modifico con una nueva lista. Con una nueva lista que lo que tiene es lo mismo que la lista que ya tenía, la paso a mutable state list y con apply, ¿vale? Si os acordáis de las scope functions, esto es una scope function más, con apply le paso un remove item. Estoy convirtiendo toda esta lista a otra lista igual, pero sin el ítem que le llega. Ya veis que como atributo, perdón, como parámetro, me llega un ítem. Y así es lo que tengo que ir haciendo con todos los eventos, con todo lo que puede ocurrir ahí. Vamos a ver ahora cómo funcionan el resto, cómo manejar desde la vista todos estos cambios de estado, es decir, cómo cambia con respecto al otro ejemplo que teníamos.